¿Pensabas que los indios eran solo nómadas con plumas a caballo? Olvida los viejos westerns. Hoy en el canal Historias de los Siglos, te mostraré el verdadero bushcraft del lejano oeste. Los veremos desde otro lado, como grandes ingenieros y estrategas. ¿Cómo sostener 20 toneladas de tierra sobre 4 troncos sin un solo clavo? ¿Cómo hervir sopa en un trozo de piel sin derretirla? ¿Y por qué un indio realmente necesitaba varias esposas? Esto no es lo que piensas. Es la lógica dura de la vida en la pradera helada. ¿Sobrevivirías allí teniendo solo palos y césped? ¿O no resistirías tu propia confianza excesiva? Ahora lo descubrirás. Lo principal es que veas hasta el final. La ingeniería india te hará mirar de otra manera un montón de tierra común. ¡Vamos! Capítulo 1. ¿Quiénes son los indios y de dónde vienen? Olvida las novelas de Marcial Lafuente Estefanía y los cuentos sobre Winnetou. La verdadera historia de los indios es mucho más compleja y tecnológica. Todo comenzó hace unos 20.000 años. Cazadores de Siberia, persiguiendo mamuts, cruzaron hacia América por el puente de Beringia, un istmo que unía Asia y Alaska. Cuando el hielo se derritió, estas personas quedaron atrapadas en un enorme continente. Los más resistentes se asentaron en el lugar más duro, en las grandes llanuras. En ese entonces no eran indios en nuestro sentido, eran nómadas asiáticos endurecidos por el hielo, cuya capacidad de supervivencia estaba más allá de los límites humanos. ¿Por qué los llaman pieles rojas? Este es el primer mito que hay que destruir. Los europeos se encontraron por primera vez con la tribu de los Beothuk, que cubrían todo su cuerpo y su ropa con una espesa capa de ocre. Arcilla roja. No era cosmética, sino su gadget de bushcraft personal. El ocre protegía la piel del sol abrasador, de las picaduras de insectos y del viento helado. En realidad, los indios son personas con tonos de piel desde claros hasta bronceados. Pero la etiqueta de pieles rojas se les quedó para siempre por esta protección. Pero volvamos a la pregunta principal. ¿Qué hacían en este océano de hierba? Te sorprenderás. Pero antes de la llegada de los europeos y sus caballos, los indios de las llanuras no eran esos jinetes audaces que vemos en el cine. La mayoría de las tribus, como los Mandan y los Pawnee, eran agricultores sedentarios y geniales ingenieros. Construían enormes ciudades fortificadas a orillas de los ríos. Su tarea principal era sobrevivir en un clima donde en verano hay 40 grados y en invierno la temperatura cae hasta menos 40 grados. Sin hierro, sin rueda y sin ganado doméstico, crearon soluciones de ingeniería que desconciertan a los constructores modernos. Porque en la pradera no se puede construir una cabaña de troncos. No hay bosque. No se puede cavar una simple choza subterránea. La inundará la primera lluvia fuerte. Los indios crearon la Earth Lodge, la casa de tierra. No es solo una choza, es un verdadero tanque subterráneo. Y así es como estaba construida. Capítulo 2. Earth Lodge no es una madriguera, es un búnker. Las Earth Lodge eran estructuras masivas en forma de cúpula con un diámetro de hasta 15 o 20 metros. Imagina un refugio antibombas de hormigón, pero construido con troncos, hierba y tierra. En una de estas casas podía vivir una comunidad de 40 personas. No era un refugio temporal, era una construcción permanente que servía durante décadas. Cuando mirabas un asentamiento de los Mandan desde lejos, no veías un pueblo, sino un grupo de extrañas colinas de las que salía humo. Los indios literalmente vivían dentro de la propia tierra. En el centro de cada vivienda de tierra había 4 troncos macizos, la base de toda la estructura. Para los indios no eran solo soportes, sino símbolos sagrados de los puntos cardinales. Sobre ellos se colocaban vigas transversales que sostenían una red exterior de postes más delgados. Todo el armazón se ataba con ramas de sauce y lianas. Ni un solo clavo, ni una sola pieza de metal. Solo fricción, gravedad y conocimiento de la resistencia de los materiales.
Esta estructura soportaba no solo el peso de la tierra, sino también el de un grupo de personas que a menudo subían al techo de su casa para usarlo como punto de observación. Ahora, lo más importante del bushcraft, la regulación térmica. En la pradera, 30 centímetros de tierra son un aislante perfecto. El armazón se cubría con una capa de hierba seca y luego con una gruesa capa de césped y tierra húmeda. Después de secarse al sol, esta capa se convertía en algo parecido a un ladrillo sin cocer. En invierno, cuando afuera rugía la tormenta de nieve, dentro de la vivienda se mantenía una temperatura estable de 15 a 18 grados, con solo un pequeño fuego. En verano, cuando la pradera se calentaba, dentro reinaba una agradable frescura. Era un control climático pasivo por el que los ecodiseñadores modernos hoy pagan millones, mientras que los indios lo obtenían gratis de la propia naturaleza. Pero una casa no son solo paredes, son leyes. Y aquí nos encontramos con un hecho que rompe los mitos patriarcales. Capítulo 3. Bushcraft social. El poder de la mujer. En la mayoría de las tribus de las llanuras, especialmente entre los Sioux y los Cheyenne, los tipis y las viviendas de tierra pertenecían a las mujeres. La mujer era arquitecta, constructora y propietaria plena de la vivienda. El hombre era solo un invitado, mientras traía carne. Si la relación no funcionaba, la mujer simplemente sacaba la silla de montar y las pertenencias personales del hombre fuera. Eso significaba un divorcio inmediato. El hombre se iba a casa de su madre sin derecho a llevarse ni siquiera los postes de la tienda. En el mundo de la supervivencia, la mujer era la garantía de estabilidad y el hombre, un recurso móvil. Pero entonces, ¿por qué muchos hombres tenían 2 o 3 esposas? Sí, en condiciones de supervivencia extrema. Un hombre a menudo tomaba varias mujeres como esposas, pero casi siempre eran hermanas. Porque si un hombre se casaba con la hermana mayor y demostraba ser un excelente cazador, un verdadero proveedor, tenía el derecho prioritario de casarse con sus hermanas menores a medida que crecían. En el bushcraft, esto tenía un sentido práctico. Una sola mujer no podía despiezar y secar un bisonte entero. Esos son cientos de kilos de carne. Un grupo de hermanas trabajaba de forma coordinada. No había celos ni luchas por la jerarquía, ya que la estructura familiar ya estaba formada desde la infancia. Y ahora volvamos a la física de la supervivencia. ¿Por qué el este es más importante que el norte? Si colocas la casa de forma incorrecta, la primera tormenta seria la arrasará. Los indios eran maestros de la orientación. Casi todas las viviendas de las llanuras se construían con la entrada orientada al este. ¿Por qué? Es simple. Los vientos predominantes en la pradera soplan desde el oeste. Al dar la espalda al viento, resolvían el problema de las corrientes de aire y de que la nieve bloqueara la entrada. La entrada de la vivienda de tierra era un corredor largo y estrecho, un vestíbulo, que cortaba el aire frío y servía como protección adicional en caso de ataque. Cuando los bisontes se marchaban, las casas sedentarias se quedaban, y los nómadas Sioux y Cheyenne desmontaban sus ciudades en 30 minutos. Capítulo 4. Bushcraft móvil. El tipi es un cono aerodinámico. Muchos confunden el tipi con una tienda, pero el tipi es un cono inclinado. La pared trasera del tipi siempre es más empinada que la delantera. ¿Para qué? Para darle a la estructura la máxima resistencia contra el viento frontal y aumentar el espacio interior. Es la forma más resistente al viento en la geometría. En la parte superior del tipi hay 2 válvulas, orejas. Con la ayuda de largos postes, los indios ajustaban su posición según el viento. El humo del fuego salía perfectamente y la lluvia no entraba. Si el viento cambiaba por la noche, el dueño simplemente extendía la mano y movía el poste sin salir de su cama caliente. Uno de los mayores paradoxes. Los indios conocían la rueda. Estaba presente en juguetes infantiles, pero nunca la usaron en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en la hierba alta de la pradera, la rueda es inútil.
Antes de la llegada de los caballos, el principal motor de los indios eran los perros. Las cargas se transportaban en el travois, 2 largos postes atados a la espalda del animal. Un perro podía arrastrar hasta 30 o 40 kilos por cualquier terreno irregular. Cuando aparecieron los caballos, los travois se hicieron enormes, permitiendo transportar casas enteras a lo largo de cientos de kilómetros. Era un transporte que no se atascaba en el barro y no requería caminos. Capítulo 5. Hacking culinario. ¿Cómo hervir sopa sin olla? Imagina, tienes carne, tienes agua, pero no tienes ni una sola olla de hierro. ¿Cómo hervir el agua? Esto es un clásico del bushcraft indígena. Cavas un pequeño hoyo, lo recubres con piel fresca de bisonte, con el pelo hacia abajo. Viertes agua. Cerca, en el fuego, calientas piedras de granito hasta que se ponen al rojo vivo. Luego, con unas pinzas especiales de madera, lanzas esas piedras al agua. El agua hierve en segundos. Parece magia, pero es pura termodinámica. En 15 minutos, en la bolsa de piel está listo un caldo rico, y la propia piel ni siquiera llega a quemarse. Pero seguramente te preguntas cómo almacenar comida en la pradera, donde hay lobos, coyotes y saqueadores. Por supuesto, no es una tarea fácil. Pero existían los escondites en forma de campana, los catch pits. Los mandan excavaban bajo el suelo de sus casas o en el exterior grandes fosas en forma de campana, cuello estrecho, fondo ancho. La fosa se recubría con hierba seca y pieles. Allí, el grano y la carne seca podían almacenarse durante años, manteniéndose secos e inaccesibles para los roedores. Si la tribu salía de caza, camuflaban la entrada del escondite de tal manera que el enemigo podía pasar a 1 metro y no notar nada. Eran las primeras cajas bancarias de América. La supervivencia no es solo cazar, es conocimiento de la biología de las plantas. Capítulo 6. Agro-bushcraft. La simbiosis de las 3 hermanas. Los indios de las llanuras desarrollaron un sistema agrícola perfecto. Plantaban maíz, frijoles y calabaza juntos. El maíz servía de soporte para los frijoles. Los frijoles enriquecían el suelo con nitrógeno, que el maíz necesita. Y las hojas anchas de la calabaza cubrían la tierra, conservando la humedad y evitando el crecimiento de malas hierbas. Era un huerto automatizado que requería una intervención mínima del ser humano. Y mientras tanto, la persona podía pensar en la comodidad en condiciones salvajes. No siempre hay que dormir en el suelo húmedo. Los indios valoraban el confort. En las casas de tierra, las camas se colocaban a lo largo de las paredes, a una altura de medio metro del suelo. Esto protegía a los que dormían del aire frío, que se concentra abajo, y de invitados no deseados, serpientes y escorpiones. El espacio debajo de la cama se utilizaba como almacén para leña y pertenencias personales. En esencia, era un mobiliario modular integrado en la arquitectura de la casa. En el centro de la vivienda estaba el fuego. Encender fuego con taladro de arco era una rutina diaria. También en cada casa había un lugar sagrado, un pequeño hoyo para ofrendas rituales. Antes de empezar a cocinar, los indios arrojaban allí una pizca de tabaco o un trozo de grasa. Era un contrato con la naturaleza. Tomamos tu calor, pero recordamos quién manda aquí. Muchos piensan que las tecnologías de las viviendas de tierra han desaparecido en el pasado. Pero no es así. Hoy los pueblos Sioux, Pawnee y Mandan son naciones prósperas. Y aunque viven en casas comunes, su cultura de supervivencia sigue viva. Siguen construyendo sus viviendas ceremoniales de tierra y sus tipis. Recuerdan cada nudo y cada capa de césped. Porque para ellos estas tecnologías no son simples life hacks de Internet, sino el ADN de su supervivencia, la prueba de que el ser humano puede ser más fuerte que cualquier elemento si actúa en armonía con él. Conclusión. Hoy hemos visto cómo los indios convertían el barro en búnkeres y hervían sopa en piel, teniendo solo palos y piedras.
Su ingeniería es una prueba de que el cerebro funciona al máximo cuando las condiciones se vuelven extremas. Y ahora una pregunta honesta. Si mañana se apagan la luz y el internet y te dejan en medio de una estepa desnuda, ¿cuántos días realmente aguantarías? Escribe en los comentarios solo un número. ¿Y cuál de las habilidades de los indios te ayudaría primero? ¿Y qué te parece absolutamente imposible hoy? Escribe tus pensamientos. Leo todo. Dale like si hoy aprendiste sobre los indios más que en todos los años de escuela. Y suscríbete. Pedí la segunda parte de nuestra inmersión. La próxima vez, te contaré cómo cazaban bisontes de 1 tonelada sin caballos ni armas de fuego. Había trampas que harían que cualquier fuerza especial moderna sintiera envidia. Estabas con el canal Historias de los Siglos. ¡Nos vemos en la pradera! Badlands. Los indígenas llamaban a estas tierras malas, y no era por casualidad. Aquí no sobra nada, solo arcilla, viento y bisontes. Pero fue precisamente aquí donde nació el bushcraft más perfecto de la historia. En el primer episodio analizamos cómo los indígenas de las grandes llanuras construían casas sin clavos y convertían la tierra, la madera y el césped en un auténtico sistema de supervivencia. Hoy iremos más profundo, allí donde sobrevivir ya no se parece a una historia romántica. Ante nosotros está el laboratorio de las grandes llanuras. Por un lado el poderoso Missouri, por el otro, un océano de hierba y bisontes. Animales que significaban para la pradera mucho más que simple carne. Eran una despensa andante. La piel se convertía en vivienda, los tendones en hilos, los huesos en herramientas y las pezuñas en pegamento. Pero sobrevivir no es solo cuestión de huesos y pegamento, es cuestión de personas. Analizaremos aquello de lo que callan los libros de texto, el biohacking social. ¿Cómo funcionaban las relaciones dentro de un tipi? ¿Por qué un hombre tomaba como esposas a 3 hermanas a la vez? ¿Y cómo ayudaba eso a que la tribu prosperara? ¿Y cómo era posible organizar una cita romántica en un tipi donde al lado dormían otras 15 personas? Prepárense. Hoy veremos el lado más incómodo de la vida de los indígenas de las grandes llanuras. Huesos, pegamento, piel, frío, tipis estrechos y reglas sin las cuales la tribu simplemente no habría sobrevivido. Con ustedes, Historias de los Siglos. ¿Vamos allá? El bisonte, el recurso principal de las grandes llanuras. Para sobrevivir en la pradera, no necesitas una tienda. Necesitas un bison barra búfalo. Para la tribu Sioux barra Lakota. Este animal no era solo una fuente de alimento. Era un auténtico almacén ambulante. Carne, piel, huesos, cuernos, pezuñas y grasa. Todo se convertía en algo útil. El bisonte no se cazaba por diversión, sino únicamente por necesidad. Y después de la caza, intentaban aprovechar cada parte del animal, incluso aquello que una persona moderna consideraría desperdicio. En la pradera se convertía en un recurso valioso. La piel servía para las paredes de los tipis, la ropa y las mantas cálidas. Pero para hacerla suave y resistente, no hacía falta magia, sino química. La tribu Cheyenne guardaba un secreto. Cada animal tiene suficientes sesos para curtir su propia piel. Suena extraño, pero detrás de eso hay verdadera ciencia. En el tejido cerebral hay grasas y lecitina, emulsionantes naturales. Después del tratamiento, esta mezcla se frotaba sobre la piel. Las grasas y la lecitina penetraban entre las fibras de colágeno y evitaban que se pegaran de forma rígida al secarse. El resultado: la piel se volvía suave, flexible y al mismo tiempo muy resistente. Sin embargo, la piel estaba lejos de ser el material más sorprendente que ofrecía el bisonte. ¿Cómo construir armas y herramientas sin metal, pegamento ni alambre? Los Blackfoot tenían su propia respuesta: los tendones del bisonte.
uno de los materiales naturales más resistentes disponibles en las grandes llanuras. Cuando el tendón se mojaba, se volvía suave y flexible. Con él, podían envolver la punta de una flecha, el mango de un cuchillo o una pieza de madera. Y cuando se secaba, se encogía y apretaba la estructura con una fuerza enorme. En esencia, funcionaba como una termorretracción natural. Sin plástico, sin fábricas y sin herramientas. Las piezas quedaban sujetas con tanta firmeza que era casi imposible separarlas sin dañar la propia madera. También los usaban para coser, atar, reforzar armas, reparar objetos y literalmente construir su mundo pieza por pieza. Pero lo más increíble era lo que los indígenas creaban a partir de cosas que una persona moderna simplemente tiraría a la basura. Si en la pradera hacía falta un pegamento resistente, entraban en juego las pezuñas del bisonte. Las hervían durante mucho tiempo sobre el fuego, hasta que liberaban sustancias que transformaban el líquido en una masa espesa y pegajosa. Después de enfriarse, se convertía en bloques sólidos que podían conservarse durante años. ¿Necesitaban pegar algo? Bastaba con calentar un pequeño trozo junto al fuego, y aquel antiguo pegamento volvía a funcionar. En esencia, era un pegamento industrial mucho antes de la aparición de la resina epoxi. Incluso se utilizaba para fijar las púas decorativas de puercoespín en la ropa, y esos adornos podían mantenerse intactos durante años, resistiendo la lluvia, la nieve y la dura vida de la pradera. Pemmican, la comida de supervivencia de las grandes llanuras. La comida más eficiente de la pradera apareció mucho antes de las latas de conserva y las raciones militares. Las tribus Sioux y Mandan encontraron la forma de derrotar al principal enemigo del bushcraft, el hambre, creando el pemmican. La carne seca de bisonte se trituraba casi hasta convertirla en polvo. Se mezclaba con grasa derretida y se le añadían bayas ácidas, por ejemplo cerezas silvestres. Este superfood de las grandes llanuras no necesitaba ni refrigerador ni cocina. En esencia, era una antigua barra energética, compacta, nutritiva y capaz de conservarse durante muchísimo tiempo. Lo comían mientras viajaban, sabiendo que incluso una pequeña porción de pemmican podía darles fuerzas para todo un día de camino duro. Y en este momento, pongan el video en pausa y escriban en los comentarios, ¿serían capaces de comer pemmican con 10 años de conservación? 1. Sí, es la comida perfecta para sobrevivir. Las antiguas tecnologías no fallaban. 2. No arriesgaría mi estómago, ni siquiera por sobrevivir. Escriban solo el número. Tengo curiosidad por saber cuántos verdaderos supervivientes hay aquí. Bushcraft social. Y ahora pasemos a cómo la dura vida de la pradera influía no solo en la caza y la comida, sino también en la familia. Aquí no sobrevivía el individuo solitario, sobrevivía el grupo, donde cada persona tenía su propio papel. ¿Por qué entre algunos pueblos de las grandes llanuras un hombre podía estar casado con varias mujeres, y muchas veces esas mujeres eran hermanas? No se apresuren a imaginar harenes orientales y hermosas leyendas. En la pradera todo era mucho más práctico. Un buen cazador podía conseguir varios bisontes de una sola vez, y eso significaba una enorme cantidad de carne, pieles, huesos y grasa que había que cortar, secar, procesar y conservar rápidamente. Una sola mujer físicamente no podía encargarse de todo ese trabajo a tiempo, especialmente bajo el sol abrasador. Por eso la familia necesitaba ayudantes. ¿Y por qué precisamente hermanas? Porque habían crecido juntas, conocían el carácter de cada una y desde niñas entendían su lugar dentro de la jerarquía familiar. Les resultaba más fácil trabajar sin discusiones constantes, repartir las tareas y actuar como un solo equipo. En este sistema, la familia se convertía no solo en una unión personal, sino en un auténtico colectivo de trabajo. Y aquí seguramente les surge una pregunta incómoda, pero muy humana. ¿Cómo era realmente la vida íntima en un mundo así?
porque un tipi no era un apartamento separado con puerta y cerradura. Entre los Cheyenne y otros pueblos de las grandes llanuras, en una sola vivienda podían vivir entre 10 y 15 personas, padres, hijos, familiares y ancianos. Alrededor solo había finas paredes de piel y casi nada de espacio privado. Pero los indígenas encontraron su propia forma de conservar la intimidad: el encuentro bajo la manta. Un joven podía acercarse a una chica en la entrada del tipi, junto al arroyo o en el campamento, y cubrirse junto a ella con una gran manta o una piel bordada. Desde fuera parecía algo simple: dos personas sentadas juntas, ocultas bajo una tela. Pero culturalmente eso era casi una habitación aparte. Mirar debajo de esa manta se consideraba una grave violación de los límites personales, casi como entrar en la casa de alguien sin permiso. La manta se convertía en una zona portátil de privacidad, un pequeño espacio personal en medio de un campamento ruidoso. Allí podían hablar tranquilos, mostrar simpatía y conocerse sin miradas ajenas. Y eso también era bushcraft. En un mundo donde la gente vivía hombro con hombro, el espacio personal no se sostenía con puertas ni cerraduras, sino con la tradición, el sentido de la vergüenza y el respeto por los límites ajenos. Y si la manta daba un espacio privado a dos personas, el lenguaje de los gestos daba un espacio común a tribus enteras. El primer Internet de América. Imaginen esto: en las grandes llanuras vivían decenas de tribus: los Cheyenne, Comanche, Sioux, Pawnee. Todos hablaban idiomas que se diferenciaban entre sí más que el ruso del chino. Pero necesitaban comerciar, negociar fronteras y formar alianzas. En lugar de aprender 50 dialectos, crearon el PISL, Plains Indian Sign Language, un lenguaje universal de señas. Y no era simplemente señalar con el dedo. Era un sistema lingüístico completo que permitía transmitir conceptos abstractos como honor, tiempo o acuerdo. Era el primer Internet de América, uniendo el continente sin una sola palabra. Una persona de Canadá podía encontrarse con otra de México, y 5 minutos después, ya estaban hablando sobre el precio de los caballos. El respeto hacia este protocolo de comunicación era tan grande que el lenguaje de señas se convirtió en el idioma oficial de la diplomacia de las praderas. Psicología de la caza, el camuflaje del lobo. La misma habilidad de entender las señales sociales, los indígenas también la aplicaban en la caza. Estamos acostumbrados a pensar que cazar significa esconderse entre los arbustos. Pero en las llanuras abiertas no había dónde ocultarse. Y entonces entraba en juego la ingeniería social del mundo animal. Los bisontes son animales enormes e impredecibles, pero tienen su propio código de la pradera. Están acostumbrados a los depredadores y no temen a un lobo mientras esté solo y se comporte con calma. Los cazadores de la tribu Comanche utilizaban sus conocimientos de etología. Podían ponerse una piel de camuflaje y literalmente interpretar el papel de un depredador familiar para la manada. Ese cazador no corría ni hacía movimientos bruscos. Se desplazaba pegado al suelo, tranquilo y lentamente, como una bestia saciada que simplemente busca un lugar para descansar. Los bisontes lo veían, pero interpretaban aquello como una señal habitual y no demasiado peligrosa. Así, el cazador utilizaba el comportamiento de la manada en su contra y podía acercarse con cuidado a una distancia muy corta para cazar. Era el nivel más alto del bushcraft, lograr el resultado no mediante la fuerza bruta, sino gracias al conocimiento del comportamiento animal. Tecnologías sin electricidad. Pero cuando terminaban las conversaciones y entraba en juego la física, los indígenas de las grandes llanuras se convertían en auténticos ingenieros. ¿Alguna vez han notado las ranuras onduladas en las flechas? Durante mucho tiempo, los europeos pensaron que eran simples adornos o canales de sangre. Pero el propósito era completamente distinto. En la pradera, la madera se mojaba y se secaba constantemente, y la flecha podía deformarse.
Las ranuras funcionaban como nervaduras de refuerzo. Ayudaban al asta a mantenerse recta y a no deformarse durante la caza. En esencia, los indígenas llegaron a sus propios principios de balística a través de la práctica y la experiencia, sin laboratorios, planos ni universidades. Y si necesitaban transmitir rápidamente un mensaje a 50 kilómetros, utilizaban humo, pero no era simplemente humo hacia el cielo. Usando hierba húmeda y una manta, interrumpían el flujo de humo, creando señales cortas y largas. Así podían advertir sobre peligros, transmitir noticias o informar sobre el movimiento de personas y animales. La farmacopea natural. La pradera en lugar de una farmacia. Los arapajos sabían que, si aparecía dolor de cabeza o molestias en las articulaciones, la corteza del sauce joven podía ayudar. Contiene salicina, una sustancia natural que más tarde se hizo conocida gracias a la aspirina. Los indígenas la utilizaban mucho antes de la aparición de la medicina moderna. La higiene en la pradera también era parte de la supervivencia. Para un cazador era importante no dejar olores innecesarios. Los pueblos del sur utilizaban la raíz de yuca, triturada con agua. Producía una espuma espesa que limpiaba muy bien la piel y el cabello. En esencia, era un champú natural y un producto de limpieza sin olores artificiales fuertes. La tribu Cheyenne utilizaba el humo de la salvia blanca para limpiar el aire dentro del tipi y ahumar heridas. Y no era solo una tradición. Los aceites esenciales de la salvia realmente ayudan a reducir la cantidad de bacterias en el aire. En esencia, era un sistema natural de purificación del espacio mucho antes de Louis Pasteur. Conclusión. Todo este bushcraft social demuestra una cosa: solo es verdaderamente libre quien entiende cómo funciona el mundo y sabe utilizarlo con sus propias manos. Los indígenas de las grandes llanuras transformaron la dura pradera en un sistema de supervivencia donde todo trabajaba para un solo objetivo: sobrevivir a la siguiente temporada. Incluso las pezuñas del bisonte y la vergüenza humana. Denle like, suscríbanse a Historias de los Siglos y escriban en los comentarios: ¿qué tecnología indígena les sorprendió más? Esta fue la verdadera historia de las grandes llanuras. Sin brillo artificial, sin mitos, sin fronteras. Hasta la próxima.